En un saludo muy especial vamos a compartir en torno a Jesús que nos enseña sobre el reino de los cielos. Eso fue lo que predicó siempre Jesús, el reino de los cielos, y anunció la palabra para que entendiéramos este reino de Dios o reino de los cielos. Jesús hablaba simbólicamente a través de lo que nosotros llamamos parábolas, es decir, comparaciones de cosas muy sencillas para enseñarnos cosas espirituales. Entonces vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9, lo siguiente. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos aquí en el Evangelio a Jesús que enseñaba a la gente y enseñaba a través de las parábolas. Entonces recordemos que las parábolas son comparaciones. Toman elementos sencillos de la naturaleza, por ejemplo, las semillas, las plantas, los animales, y a través de historias sencillas, también como una especie de pequeñas historias, nos enseñan sobre el perdón, nos enseña sobre el reino de los cielos, nos enseña también sobre la misericordia. Entonces, en esta ocasión, con la parábola que se nos presenta, que es la parábola del sembrador, se nos va a hablar sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y nos dice primero que Dios siembra las semillas. ¿En qué terrenos? Porque unas semillas cayeron en el camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre maleza, entre abrojos, y otra parte cayó en tierra buena. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios esparce la semilla en todos los terrenos, ¿sí? Y la semilla, pues, es la palabra de Dios. Dios quiere que la palabra de Dios llegue a todas personas, sean buenas, sean malas, sean mediocres, sean perezosas, sean laboriosas, sean animadas, sean tristes. A todos los va a llegar la palabra de Dios. Lo importante es que la cojamos en nuestro corazón y dejemos que dé fruto. Dios no anuncia la palabra para unos y para otros no. ¿Sí? Él pretende y quiere que su palabra llegue a todas las personas. Pero que produzca frutos, esa palabra ya está en nosotros, en acoger, en escuchar, en esforzarnos, en sacrificarnos, en tomar opciones y también en renunciar a cosas que no son convenientes. Entonces miremos, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Pero ¿qué pasó? Vienen las aves y se las llevaron. Entonces, resulta que también nos puede pasar eso, que de pronto escuchamos la palabra de Dios, pero simplemente la oímos, no dejamos que llegue al corazón. No la meditamos y cuando menos pensamos, pues ya se ha ido la palabra de Dios. Ya se la han llevado las cosas del mundo. Pues se ha robado lo que Dios ha sembrado dentro de nosotros. Dice, otras cayeron en pedregal, no tenía mucha tierra. Entonces hay personas que acogen la palabra de Dios, se animan por el momentico, pero al ratico ya se les olvidó. Sí, entonces dicen, yo sí quiero creer, qué bueno, qué rico, creen en Dios en un momentico, pero al ratico con las cosas del mundo vuelven. Sí, y por no tener hondura, por no tener oración, por no tener como profundidad, entonces también
se seca esa palabra de Dios que recibieron el momento con alegría. Y nos dice, otras cayeron entre abrojos, y los abrojos, o sea, la maleza, ahogaron la palabra de Dios. Entonces también están las preocupaciones por el mundo. Ay, no, ¿qué dirán? Ay, pero me van a decir que yo soy un beato, que yo soy una monja, que yo soy fanático. Entonces, no, yo tengo que trabajar, yo pues no tengo tiempo para Dios, ¿sí? Entonces, las preocupaciones del mundo y todo eso hace que se vaya la palabra de Dios. Pero nos dice, otros acogieron esa semilla como tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, los que son tierra buena son aquellas personas que se toman en serio en la palabra de Dios como una semilla de vida eterna y por eso la oran, por eso la meditan, por eso tratan de ponerla en práctica, la aplican ya sea en el perdón, en el agradecimiento, adorando a Dios, viviendo los sacramentos, teniendo también la capacidad de humillarse, de dar gracias a Dios, de agradecer también a la gente, de pedir perdón, de no buscar ser más entre los demás, sino que se preocupan por amar de verdad y por eso hacen que la palabra de Dios sea como una lámpara que desde el corazón ilumina. Entonces, recuerden, el Señor nos enseña a través de parábolas, Él quiere que acojamos su palabra en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿qué clase de terreno eres tú? ¿Eres como ese camino que llegan los pájaros y se comen la semilla? ¿O eres acaso como ese terreno pedregoso que acoges en el momentico y después se te olvidó? ¿O eres como ese terreno lleno de malezas que sale la plantica y todo eso, pero después el miedo, las preocupaciones, de pronto yo que voy a vivir, yo no tengo tiempo para Dios, yo tengo que hacer muchas cosas? Bueno, ¿qué clase de terreno eres tú? ¿O eres de ese terreno que acoge la palabra de Dios y se preocupa por orar, por aprender del Maestro que es Jesús y sobre todo te esfuerzas por imitar a Jesucristo, amando, perdonando, ayudando a los demás, no viviendo para ti, sino sabiendo que la vida es para entregarla? Entonces, Dios los bendiga y ojalá pues aprendamos mucho de las parábolas, sobre todo lo que es el reino de los cielos, porque allí en Jesucristo nuestro Maestro tenemos el camino, la verdad y la vida. Este camino por la vida, por esta historia, es de paso, un día nos vamos a morir y se acaba todo aquí, pero tenemos una llamada a la eternidad y por eso debemos esforzarnos para que la palabra de Dios dé fruto en cada uno de nosotros. Dios los bendiga y ojalá esta reflexión te ayude para que te acerques a la palabra de Dios.